¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del día. 10, 13 minutos. Hoy está Magín por aquí, va a hablar con nosotros. Estaban preguntando aquí en el grupo que si hoy están pagando en Radio Caracas. Si vieron a trabajar, va a cobrar Magín. Gracias a Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Proverbios 4, 23, 24. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque es quien determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa y aléjate de las palabras corruptas. Amén. Amén. Gracias, Padre, por darnos siempre orientación en torno a eso. Miren, a propósito, yo tengo una experiencia muy particular que me da la impresión de que el presidente Luis Abinader, que ha dado muestra de saber readecuar, para no decir verdad, ha cometido algunas cosas que entiende que es incorrecta y entonces rectifica. Me da la impresión, no quisiera estar equivocado, pero la impresión que me da es que va a actuar frente al Código Penal con una actitud crítica, receptiva y no como actuó en el caso particular que viví con el anterior presidente, mi amigo y hermano Danilo Medina. ¿Qué va a pasar ahora con el Código Penal? Independientemente de la discusión de lo que usted piense de las tres causales, ya no están las tres causales. Discutimos eso después. Está muy claro que este código, una de las cosas más difíciles era eso, ya está quitada, la aprobó el Senado. Me da la impresión que por la orientación que se ve políticamente hablando, si la mayor parte de los legisladores que pertenecen al PRM aprobaron, me da la impresión de que la mayor parte de los legisladores del PRM en la Cámara de Diputados y de los otros partidos, que hay muchos que apoyan la posición de excluir las tres causales del código, también lo apoyarán, por lo que parece que, tal y como pasó en aquella ocasión, saldrá el código sin las tres causales. Y entonces, ¿cuál es el reto ahora para todo el mundo y cuál es la preocupación y la inquietud? ¿Qué va a hacer el presidente de la República? Decía Nayib, con razón, que una vez se aprobó así, el presidente Danilo Medina lo observó, que para mí fue un error de Danilo, pero bueno. Me da la impresión, aunque Luis ha dicho que él es partidario de las tres causales, lo ha defendido permanentemente, pero creo que frente a esta realidad política, frente a esta situación y frente a la necesidad de que se necesita el código y de que aquello usted lo puede seguir defendiendo, pero para discutirlo en otra ocasión, el presidente va a actuar con pragmatismo, con visión clara, es lo que creo, me da la impresión. Ojalá no me equivoque con el presidente Luis Abinader, porque en otros momentos y en otras situaciones de estos 4 años ha actuado así. Entonces, creo que aquí él va manteniendo su posición de que él defiende las tres causales, pero me da la impresión de que no va a observar el código y tendremos ya, después de tantos años de discusión, un código que no es el perfecto, no es extraordinariamente infalible, pero por lo menos es mucho mejor que el que tenemos, se avanza mucho más y lo que era el conflicto más importante no va a estar presente. Así que, y lo exhorto al presidente, sé que él tiene gente a su alrededor que piensa de esta manera, lógicamente hay otros que dicen que no, que debería también observarlo. Ojalá que actúe desde mi punto de vista con ese espíritu que él tiene de saber concertar para avanzar, a pesar de que mantenga su posición de que debe las tres causales aprobarse en algún momento. Pero este código es favorable para el país, es favorable para el gobierno, es favorable para todo el mundo. Ojalá que el presidente no lo tete. Y es la exhortación que le doy, presidente Luis Abinader. Usted ojalá actúe aquí y pueda escuchar este consejo. Claro, al que no necesita consejo no se le da, pero creo que el presidente en ese aspecto es receptivo y ojalá lo escuche. Por otro lado, miren, ayer en el debate que hubo en el panel, los paneles que hubo en INTEC, hubo varias cosas interesantes, ¿verdad? Felicitamos al director de la Escuela de Economía de INTEC, que hizo Richard Medina, una actividad sumamente importante. O sea, 3 paneles que vieron las 3 dimensiones de lo que debe ser la
reforma fiscal que se está planteando. Y la conclusión, yo creo que la conclusión, que evidentemente ellos mismos la dieron, son 3 elementos fundamentales, decían ellos en parte de la conclusión. El grupo de especialistas que habían ahí, con posiciones diferentes uno y otro en algunos aspectos, pero en sentido general plantearon que la propuesta de reforma fiscal debe orientarse hacia equidad tributaria, o sea, igualdad en lo que tiene que ver con los tributos. Igualdad tributaria significa que sea, si se van a poner impuestos, lo menos progresivos posible, lo más fácil posible para quienes producen, lo más sensible posible. Deben tener equidad, porque evidentemente si usted le pone un impuesto a un sector que lo va a afectar, lo que puede hacer es reducir empleo y creación de riqueza. Si usted no sabe manejar bien cómo son las cosas, puede provocar más problemas que soluciones. Lo segundo, una mejor gestión del gasto público. Y en esto felicito a Guarocuya Félix, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y ex director de Impuestos Internos y uno de los mejores economistas que tiene el país, porque fue uno de los que dio en la clave en el sentido siguiente, es decir, hay que exigirle al gobierno como el gobierno le exige a la población. Si estamos exigiendo y a los sectores productivos que probablemente le quitemos algunos incentivos, que tengamos que poner impuestos en algunos lados, hay que decirle al gobierno que su gasto tiene que cualificarlo y que hay una serie, y él mencionaba una serie de elementos, más adelante en otro comentario hablaré de eso, de elementos donde el gobierno puede reducir el gasto público que tiene, mejorar el gasto público que tiene y por vía de consecuencia saber tener mejores ingresos en algunos aspectos frente a la reducción de ese gasto. Y finalmente, lo que todos estamos de acuerdo, el problema es cómo implementarlo, el control de las evasiones. La evasión fiscal es bastante alta. Ya decía aquí César Leyán en su momento, estamos hablando de más de un 40% entre los que no pagan, entre los que evaden, entre los que se roban el ITEVI y otros dinero de impuestos. Es decir, el control de la evasión, desde mi punto de vista, es uno de los elementos fundamentales, pero de los más complicados y difíciles de aplicar. Muchos dicen, José decía ahorita, no, si hubiera una cosa clara, si se pusiera ahora con la tecnología, eso es un proceso, hermano, eso no de una vez. O sea, la evasión, bajarla de un 40, digamos, bajarle 10 puntos, 5, lo que fuese, eso es un proceso, eso no es de una vez. Por vía de consecuencia, el gobierno es verdad que tiene que implementarlo, y ahí estamos todos de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo que la evasión hay que quitarla. La factura eléctrica yo creo que de alguna manera va a contribuir mucho en eso, pero yo le decía a César, faltan 2 años para que todas las empresas, primero son las grandes, que las grandes hay más control para que evadan menos un poco con facturación, pero que no dejan de evadir. Hay otros elementos, hay una serie de juegos, una serie de situaciones. La evasión no puede ser una opción. No, yo lo que estoy diciendo. La evasión no puede ser una opción. Nadie está diciendo. No puede tener la opción de evadir. Oye, todo el mundo está de acuerdo que hay que enfrentar la evasión. Todo el mundo está de acuerdo que hay que bajar la evasión. Ahora, lo que decimos es, esto es un proceso, no es de una vez. Es decir, estamos hablando de una reforma fiscal que se implementa de manera inmediata, no es por aprobarla, no quiere decir que ya se redujo el 50%. Eso es un proceso que va a ir por parte. En un año bajamos un 2%. Es que si tú diseñas una estrategia, oye, sí, una estrategia. Llama a Camacho y a Jenny Berenice y le dice, lo voy a encargar a usted de la evasión fiscal. No, pero eso es otra cosa. Pero el Congreso, que tiene mayoría mecánica, pero eso no es, vamos a darle carácter más severo a la pena por evasión. Estoy de aculo contigo. Segundo, tercero, pero no es un proceso. Tecnología intensiva. Pero es un proceso. Mira, Magín está ahí al lado. Sí, pero yo le llevé un proyecto Magín lo decía. En el 2019. ¿Para qué? Para montar el contrato en blockchain. Lo que estoy diciendo, estoy de acuerdo contigo en el sentido que tecnología, endurecimiento de pena y persecución efectiva. No hay que hacer reforma. No hay que hacer reforma. No, hay que hacer reforma. Es que si tú aumentas la tasa, también va a aumentar la evasión. evasión. José, que tú decidir eso no quiere decir que ya tú vas a tener la evasión de una vez. Es un proceso. O sea, la reforma fiscal hay que hacerla, es verdad. Mejorar el gasto. Bueno, se salda el gasto. No, pero lo estoy diciendo. Que se va el 17% en vaina. Estoy diciendo que los 3 elementos. 19, ayer en el panel, los 3 elementos fundamentales. El primero fue una equidad tributaria en lo que se vaya a hacer. Mejorar el gasto público, que es otro elemento importantísimo para tú poder implementar las otras medidas que van a afectar. Y lo de el control de la evasión es un proceso, no es de una vez. Claro, hay que implementarlo. No ha habido decisión firme en torno a eso, es cierto. Pero no porque tú lo decidas, va a empezar de una vez. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado, lo reitero, con este asunto de la reforma fiscal, porque hay que verla en sentido global, con mucho cuidado. Estoy totalmente de acuerdo en esa orientación.
equidad tributaria, mejoría del gasto público, Bien. fundamental mejoría del gasto público y el control de las evasiones. Ojalá que esa sea la orientación clara que se lleve en la reforma fiscal. Cambio fuera.